Buenas noches familia, bienvenidos a un video más. Sé que hacía tiempo no aparecía por aquí, pero hoy les quiero compartir un pequeño video que se ha vuelto viral en redes sociales, lamentablemente. Lo primero que quiero resaltar es las malas condiciones en las que estamos viviendo en Cuba ahora mismo, y lo otro es la pérdida de valores. Vamos a echarle un vistazo para que ustedes vean esto, que impresionante. Caminar por las calles de La Habana prácticamente se ha vuelto un peligro para la vida. No sé qué es lo que ustedes creen, pero esto no es primera vez que sucede. Y aquí de este video, que se los voy a repetir porque quiero que se fijen en un detalle. La pérdida de valores de muchos cubanos, a lo que nos ha llevado la situación, o bueno, a lo que ha llevado a muchas personas la situación. Miren, lo primero es de la manera que se llevan a la señora. Se la llevan prácticamente intentando levantarla sin saber si tiene una lesión o no. Pero en el segundo número 11, miren cómo este aparece a llevarse el teléfono. Mira para el carro y se va. Ya no sale más en cámara. Y buen pedazo de techo que se cayó. Esto lo grabaron y muchas personas se hicieron eco de esto, principalmente de cómo le robaban el teléfono a la señora, cómo se lo llevaban del suelo. Esto es lo que se comenta en redes sociales. Que vuelvo y les repito, que se caiga un techo no es primera vez que pasa, ni que les roben el teléfono o alguna pertenencia a un accidentado tampoco es primera vez que pasa. Hace unos días atrás, también cerca de donde yo vivo, en la calle Gervasio y San Lázaro, hubo un derrumbe de madrugada. También le cayó un pedazo a una muchacha que iba pasando por ahí. Pero para nadie es un secreto las condiciones en las que se encuentra la calle San Lázaro, que es posiblemente una de las peores calles que hay en La Habana. Edificaciones construidas entre los años 1920 a 1940, la mayoría en muy mal estado, y todavía viven personas en algunas de esas construcciones. Si hay una calle que está para demoler completa en La Habana, esa es la calle San Lázaro. Que a diferencia de lo que se ve en otras provincias donde no hay tantos edificios altos, donde quizás las edificaciones no sean tan viejas como las que se ven en La Habana, sí hay que tener mucho más cuidado al caminar. Y esto, cuando lo digo de esta manera, tómenlo en serio. Cuando caminen por La Habana, la gente que hace rato no viene, tengan mucho cuidado. Y los turistas, los extranjeros que me están viendo, yo en un video una vez les dije que caminaran por el medio de la calle, fíjense. Y no lo dije en broma, lo dije muy en serio. Yo a veces creo, y no sé si ustedes piensan igual o si sienten igual, que La Habana se nos va a caer encima. Mientras en el Vedado se sigue construyendo el hotel este grandísimo, enorme, y la mayoría de las habitaciones hoteleras en el país se encuentran vacías. O sea, ¿qué sentido tiene construir tantos hoteles si en lo que hay que invertir realmente, que es en la agricultura para que la gente pueda comer, no se está haciendo? Díganme qué creen de esto. Los muchachos bañándose ahí como si eso fuera una piscina, en el desastre que son las calles. Bueno, nada familia, quise compartir esto con ustedes porque es una cosa que lamentablemente se ha vuelto viral. Tengan mucho cuidado cuando caminen por las calles de La Habana. Créanme que yo lo tengo bastante, que prácticamente ya yo ni paro en La Habana ya. Déjenme saber lo que creen en los comentarios. Si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botón que anda por ahí abajo que dice suscribirse. Esto no es lo más fuerte que ha pasado. Lo más fuerte viene esta misma semana, que les voy a grabar un video y se los voy a mostrar. Mucho cuidado con la comida que comen en la calle.
Ese es el adelanto que les voy a dar. Nada, familia, los quiero.